compartiendo juntos el Día del Padre, y como es de esperarse, todos los cristianos celebramos este día de una manera muy especial, porque vaya si no tenemos un hermoso papá, amén. Así que el tema de hoy es mi Padre compasivo. ¿Cómo es? Yo sé que quizás, tal vez, algunos de nosotros no tienen un recuerdo de un papá compasivo. A veces, como no hay un libro para ser papás, ¿sí? No hay un manual de padres, los padres van aprendiendo a ser padres según se van presentando las cosas, según se va manifestando la situación. Y hay muchos padres que empiezan de una manera, pero las situaciones de la vida, las situaciones económicas, sociales, de las que ninguno de nosotros está ajeno, van transformando aquellos buenos propósitos que tenían en cosas que por ahí no son tan buenas. Y de pronto los recuerdos que tenemos del papá no son de un papá compasivo justamente, sino a veces de un papá severo, de un papá que a veces no estuvo cuando lo necesitabas y que después con los años te das cuenta que estaba trabajando para que alcances aquello que querías. Tenemos por ahí recuerdos de papás que no supieron darnos un ejemplo para seguir, sino al contrario. Hay muchos que aprenden a ser padres procurando no repetir la historia de su papá. Y cuando tienen la idea de papá, dicen, bueno, yo ya sé cómo voy a ser, no voy a ser como mi papá, ¿me entienden? Y entonces todas estas situaciones que nos tocan vivir van conformando en nosotros muchas cosas que no nos dejan alcanzar bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No es solamente saber qué no hacer, es importante saber qué hacer. Y entonces aquí, por ahí uno se tienta en decir, y bueno, ya no me queda otra, mi papá nunca me dio este ejemplo. Pero cuando yo puse aquí mi Padre compasivo, obviamente no me estoy refiriendo a mi papá, que de hecho hoy tuve recuerdos tan lindos, me llevaron un regalo precioso, la familia Suter, una foto de mi papá, algo que me emocionó, justamente estaba recordándole a él, y en un día como este lo recuerdo mucho, porque realmente ha sido y es una bendición para nuestras vidas y para todos nosotros. Sin embargo, cuando hablo de mi Padre compasivo, me estoy refiriendo a mi verdadero Padre, que es Dios. Y me estoy refiriendo a tu verdadero Padre, que es Dios. Amén. Sabías que tu papá es Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra visión solamente alcanza a ese papá visible que tuvimos o que tenemos aún, gracias a Dios. Y no nos alcanza para ver más allá a ese papá compasivo que nos sigue acompañando, que sigue estando con nosotros. Salmo 103:13 va a ser nuestra lectura. Salmo 103, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se lo leo de nuevo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios, como Padre, es un Padre compasivo. ¿Sabe qué significa ser compasivo? No solo se refiere a tener un sentimiento de solidaridad con alguien, sino el sentirse o el tomar lo que siente una persona que está en dificultades y hacer algo para sacarlo de esa dificultad. ¿Está entendiendo? Ejemplo, alguna vez usted habrá ido caminando y vio a una persona empujando su auto. Eso que usted sintió adentro de decir, le voy a ayudar, eso se llama compasión. ¿Está entendiendo? Eso que a uno lo hace hacer cosas por otro
para ayudarlo en lo que está haciendo. ¿Comprende? Eso se llama ser compasivo. Ahora, imagínese nuestro Padre si no es compasivo con nosotros. Amén. Por otro lado, le habrá tocado a usted quizás estar empujando su auto o su moto y pasa la gente como si no lo viera, ¿no? Y uno dice, estoy invisible parece, nadie se le mueve nada por ayudar. ¿Me está entendiendo? Eso es lo contrario a la compasión. Sin embargo, experimentar la compasión de Dios es algo que solamente tienen aquellos que califican como hijos de Dios. Y los que califican como hijos de Dios, ¿sabe quiénes son? Aquellos que temen a Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando sencillamente de tenerle miedo a Dios, porque nadie quiere un papá al que se le tenga miedo, sino cuando hablamos de temor, estamos hablando del respeto, de la reverencia, de la honra que significa nuestro Dios. ¿Qué es temer a Dios? Este es un tema que nos llevaría varias reuniones desarrollarlo, pero yo quiero simplemente dejarle algunos conceptos para que usted lo pueda tener en cuenta. En primer lugar, los que temen a Dios son personas que tienen estas características. En primer lugar, viven la presencia de Dios. Viven la presencia de Dios. Hebreos 13:5 dice, al final, no te desampararé ni te dejaré. Generalmente este pasaje nosotros lo usamos cuando estamos con miedo. Cuando estamos enfrentando una situación difícil, decimos, no, yo voy a confiar en mi Dios, porque Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, bueno, sí, ya se queda más tranquilo, Lo están por operar y usted dice, ay Señor, vos me has prometido, no te dejaré ni te desampararé, así que yo sé que vas a ir conmigo, ¿verdad? Está bueno, pero eso no es vivir la presencia de Dios. Eso es solamente acordarme de Dios en las malas, ¿me está entendiendo? Vivir la presencia de Dios es aprender a honrar la presencia de Dios en todo momento. Diga conmigo, honrar la presencia de Dios en todo momento. Cuando tengo miedo y cuando no tengo miedo. Cuando voy a hacer algo que sé hacer y cuando voy a hacer algo que no sé hacer. Cuando voy a hacer algo que me desafía o cuando voy a hacer algo que lo hago siempre. ¿Me está entendiendo? Es aprender a vivir en la presencia de Dios. Hay gente que vive la presencia de Dios cuando vienen los domingos a la reunión. Y gente que se olvida de la presencia de Dios cuando se va de acá. ¿Me está entendiendo? Entonces vivir la presencia de Dios es aprender a honrar a Dios en todo momento. Es tomar conciencia de que Él no solo está para ayudarnos. ¿Está entendiendo? Algunos quieren que Dios los acompañe para que los ayude a que le vaya bien. Pues no, gente, no es así. Dios está con nosotros para que nosotros le honremos. Dios no solo está para ayudarnos, Dios no solo está para concedernos las cosas que nosotros deseamos, Dios está para que le honremos, Dios está para que le respetemos, Dios está para que le obedezcamos. Si somos conscientes que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar, debemos ser conscientes que no solo está para hacer lo que nosotros queremos, sino está para que nosotros hagamos lo que Él desea. Amén. Dígame un amén más entusiasmado, Eso. Dios no solo está para eso. Y tener temor de Dios es aprender a comprender esto. En segundo lugar, Proverbio 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, temer a Jehová, tener temor de Dios, es aborrecer lo malo. Y aborrecer lo malo pasa cuando yo aprendo a decirle a lo malo, malo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando veo al otro que hizo algo malo, digo, qué mal lo que hizo. Pero cuando yo hago lo mismo, no me excuso, sino digo, Señor, yo también hice eso mal. ¿Está entendiendo? Lo veo al hermano que dijo una mala palabra y yo, qué mal, con esa boquita va a alabar a Dios. Vaya, ¿verdad? Después vos te largas una mala palabra y ¿qué decís? Bueno, pero yo estaba muy angustiado, estresado, herido. No, hermano, lo malo es malo.
Amén. Cuando yo aprendo a aborrecer lo malo, a lo malo le llamo malo. ¿A cuánto le gusta el bacalao acá? Yo creo que acá tengo varios que no le gusta, ¿no? ¿A cuánto no le gusta? Mire, yo soy de los que aborrezco el bacalao. No sé si que me lo prepararon mal o qué, pero recuerdo una vez que llegué a la casa, un olor, Dios mío, ¿qué has hecho, mamá? Mi mamá y mi abuela. Era todo un escenario en la casa. Habían preparado por primera vez bacalao y obviamente un olor a bacalao que transminaba hasta el jardín. Tratamos de comerlo, no pudimos. Mi mamá y mi abuela dijeron: nosotros lo vamos a comer y le vamos a enseñar a ustedes. Le dimos a ella que lo coman, no pudieron. Terminamos riéndonos todos y dándonos cuenta que aborrecemos el bacalao. Ahora, yo no tengo que hacer fuerza para aborrecerlo. El olor nomás ya, mejor esto no lo como. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando uno aprende a aborrecer lo malo, a lo malo le llama malo. No tiene que estar haciendo fuerza. No tiene que tenerlo al pastor al lado para que usted haga lo bueno. ¿Está comprendiendo? No tiene que andar preguntando: che, pastor, ¿esto está bien o esto está mal? Y uno mira y dice: va, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Está entendiendo? Uno cuando pregunta es porque ya quiere hacer algo malo y está esperando que le digan: bueno, dale a hacerlo, entonces culpa al pastor. Él me ha dicho que lo haga. Tengo que aprender que el temor de Dios empieza cuando yo aprendo a aborrecer lo malo. No se sienten cómodos con lo malo. ¿Alguna vez le han tenido que poner una inyección, un antibiótico fuerte? ¿Ha visto esa sensación que uno tiene que entregarse allí para que la inyección? ¿Vio? Esa incomodidad que uno siente. Eso deberíamos sentir ante lo malo. Y muchos de nosotros no lo sentimos. Es decir, ni cuenta nos damos que estamos en lo malo. ¿Me está comprendiendo? Entonces, si yo no tengo temor de Dios, no voy a poder vivir la compasión de Dios en mi vida. ¿Está entendiendo? Hay mucha gente que dice: yo no sé cómo a ellos pasan y dan gracias a Dios y a mí no me pasa una. ¿Será que no estás siendo tocado por esta compasión de Dios a causa de tu falta de temor de Dios? ¿Qué le parece? Entonces tenemos que aprender que temer a Dios, en primer lugar, es vivir en la presencia de Dios. En segundo lugar, es aborrecer lo malo. En tercer lugar, es desechar la soberbia. En cuarto lugar, desechar la arrogancia. En quinto lugar, desechar los malos caminos. Amén. La soberbia. La soberbia es una emoción, es un sentimiento que nos hace sentir superiores y muy importantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te parece? Este sentimiento, lejos de ser un sentimiento normal, es un sentimiento que puede, entre muchas otras cosas, estar marcando una baja autoestima. Cuando somos rechazados, tenemos por lo menos dos reacciones: o nos volvemos apagados, baja autoestima, ¿sí? O tratamos de superar esa baja autoestima creyéndonos cosas que no somos, como por ejemplo ser más que los demás. Fíjese que la palabra de Dios dice: ninguno tenga un concepto más alto del que deba tener, considerando a los demás como inferiores a vos, y te pones ahí arriba y le decís: hagan esto, hagan aquello, vayan para allá, vengan para acá. ¿Así es? No, considerando a los demás como superiores a uno mismo. El apóstol Pedro, cuando habla a los ancianos, dice: a los ancianos que están sobre las iglesias. ¿Así dice? No, entre las ovejas, entre el pueblo. ¿Me está entendiendo? Es decir, la soberbia es un sentimiento que puede alejarnos tanto de Dios sin que nos demos cuenta. Y justamente el que es soberbio no se da cuenta generalmente de la soberbia.
La arrogancia es la manifestación de la soberbia. La persona arrogante es la persona que no solo se siente más, sino que presume de ser más. ¿Está entendiendo? Uno le dice, che, ¿viste el anillo que me compré? Ah, sí. Tengo 4 de esos ahí en la casa. Ya no los uso porque... Y uno se empieza a sentir como el chavo, ¿no? Uno viene contento a contar una bendición y el arrogante viene y te tira todo. Dios lo bendijo más a él. ¿Está entendiendo? El arrogante es una persona que generalmente habla en primera persona. Yo. Yo hice esto, yo logré aquello, yo. Yo no sé qué hubiera hecho Dios si no me creaba. Así piensa el arrogante. ¿Está entendiendo? Estos son síntomas de que no estamos en el temor de Dios. Porque una persona que tiene conciencia de Dios, ¿sabe qué se da cuenta? Que todos los goles que metemos, sea en la economía, sea en la crianza de los hijos, sea en el ministerio que nos toca desarrollar, sea en el negocio que hacemos, ese gol viene porque Dios me lo dio. ¿Me está entendiendo? Entonces no me quedan ganas para venir y contar las cosas lindas que me pasan, sino darle gloria a Dios por las cosas lindas que me están pasando. Amén. ¿Está entendiendo? Aprendo a despojarme de todos estos sentimientos y dejar que la humildad se manifieste en mi vida. Aprender a reconocer que los logros que tengo son por Dios, no por mi propia capacidad, no por lo pícaro que soy, no por lo sabio que soy. Amén. Y finalmente dice, los malos caminos. ¿Dios está caminando por donde caminas? ¿Qué le parece? Decirle al que está al lado ahí, este para vos, esta te la tenían reservada para vos. A ver, piense un poquitito. ¿Dios camina por los caminos que usted camina? Por ejemplo, la manera de hablar es un camino. Dice la palabra de Dios, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Hay gente tan sincera que te dice tantas cosas y que no le duele decírtelas, ¿no? Tenemos que aprender, hermanos, a usar las palabras como Dios quiere que las usemos. Amén. Muchos dicen, bueno, yo ya soy así. Y bueno, pero ¿qué me importa? Dios no te hizo así. Tu padre es un padre ¿cómo? Compasivo. Mirá si Dios nos dijera lo que somos. Mirá la vergüenza que nos haría pasar nuestro padre. ¿Se imaginan? Y nosotros a veces usamos de las palabras no como las usa nuestro Padre. ¿Me está entendiendo? Tu manera de hacer negocios es una manera por donde Dios andaría. ¿Son caminos de Dios o son malos caminos? Tu manera de guiar a tu familia, tu manera de educar a tus hijos, tu manera de tratar a tus seres queridos, ¿son caminos por donde podremos encontrar al Señor o son caminos por donde Dios no anda? ¿Me está entendiendo? Un mal camino es un camino por donde Dios no va, por donde Dios no camina. Y los hijos de un papá compasivo caminamos por los caminos por donde camina nuestro Padre. Amén. En el mundo encontramos que hay muchos papás y muchas mamás que se olvidan de la compasión. Y sabe, no solo tenemos que pensar de ellos como qué mal lo que están haciendo, a veces tenemos que entender qué será lo que les ha pasado en la vida para que hayan quedado sin compasión. En Isaías 49:15 dice el Señor, hace una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y mira lo que dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo quiero hoy que entiendas que más allá de lo que tu padre biológico o de crianza o de corazón te pudo haber dado, hay un papá verdadero que te amó siempre. Y hoy, Día del Padre, tenés que pensar a quién le vas a honrar.
Amén. ¿Sabes que cuando uno va a honrar a Dios Padre, Dios Padre nos ayuda a mirar con otros ojos a los papás que Él nos ha dado? ¿Me entiendes? Y podemos darles a ellos una bendición mucho más grande de la que nosotros pensamos. ¿Tu papá es un papá compasivo? Tu papá es un papá compasivo, porque es Dios. Se compadece. No importa que aquí hayan padres que se olviden de lo que dieron a luz, tu papá no se olvida de vos. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quiero simplemente leerte una historia de la compasión de Jesús. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Una historia de compasión. Todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a lo imposible, aquellas cosas que no las podemos cambiar. Generalmente delante de estas cosas lloramos, nos lamentamos y procuramos resignarnos. Esta era la historia de esta mujer viuda que había perdido a su único hijo, su única esperanza, lo que le quedaba de aquello que un día había empezado como un matrimonio, bendecido con un varoncito, y ahora ya sin su esposo, y ahora ya sin su hijo, salía acompañando el féretro de su hijito para dejarlo en una tumba. Ella iba llorando, lloraba tanto que no se dio cuenta que se iba acercando a ese cortejo de muerte nada menos que Jesús. Él dijo: el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí estaba su palabra, y allí estaba aquella obra del diablo habiendo matado a ese niño, a ese jovencito. Allí se acercó Jesús y le dijo algo que no se tiene que decir en los velorios: no llores, porque es imposible, ¿verdad? Uno no puede contenerse. Pero cuando Dios nos dice algo que parece que no encaja, tenemos que aprender a hacerle caso, porque Él está por hacer algo. Esta mujer no nos cuenta la historia que se haya desesperado y se haya tirado al suelo, que ya se me fue el hijo. Se detuvo, y allí el Señor se acercó al féretro y tocó a este féretro y le dijo al joven: levántate, y este joven se levantó. Todos en algún momento tenemos que enfrentarnos a cosas imposibles, que Dios las puede hacer posibles. Aquí en la iglesia nos han pasado muchas cosas así. Hace 4 meses, más o menos, apareció una jovencita en la reunión de jóvenes. Conoció al Señor en otro lugar y vino para acá. Y tenía un imposible. Me acuerdo de las veces que hemos hablado de la familia y se la pasaba llorando, porque tenía un imposible. Y Dios lo hizo posible. Y ahí está toda la familia acá con nosotros, Estamos contentos con ellos, porque nuestro Dios hace cosas imposibles. ¿Me está entendiendo?
Yo sé que para Fernandito dar gracias por sus papás acá es algo imposible, ¿no? Pero para Dios es posible. ¿Y cuántos imposibles uno se enfrenta? ¿Cuántas veces nos equivocamos y pensamos que es imposible salir? ¿Cuántas veces pensamos que ya no tenemos arreglo, que las cosas, las oportunidades se han ido? Pues yo quiero hoy recordarte que tenemos un Padre compasivo. Y un Padre compasivo no es un papá frío, que sabe que estás mal y no le importa, que sabe que estás llorando y no se te acerca. ¿Cuántas veces has llorado solo, quizás, y no tuviste nadie que se acerque a tu lado? Pues yo te quiero decir que estás equivocado. Había alguien a tu lado. Quizás no lo escuchaste cuando te dijo: no llores, yo tengo la salida. Nuestro Padre es un Padre compasivo. Él se compadece de todos nosotros. Sabe de que somos solamente un momento en este mundo, como la flor del campo que hoy es y mañana no es. Y sabe que en este pequeño periodo de tiempo que tenemos, le necesitamos desde que nacemos hasta que nos vamos. Pero para que ese Padre compasivo se pueda acercar más a nosotros, tenemos que aprender a darle lugar. Tenemos que aprender a ser temerosos de Él. Tenemos que aprender que vivir en la presencia de Dios es algo que lo tenemos que valorar cada día. No solamente cuando estamos aquí reunidos, sino cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en un momento de recreación con los hijos, con la familia. Dios está con nosotros. Cuando yo aprendo a desarrollar mi conciencia de la presencia de Dios en mi vida, la compasión de Dios se hace cada vez más presente en mí. No tengo excusa para no ser compasivo. ¿Sabes por qué? Porque mi Padre es compasivo. Tu Padre es compasivo. Tu Padre Dios te ayudó muchas veces sin que te des cuenta. Ya es tiempo que empieces a tomar de esa compasión para acercársela a otros que la necesitan. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué maravilloso es tener a un papá compasivo. Yo les puedo contar muchas cosas que viví acerca de la compasión de mi padre, pero vamos a terminar llorando, ¿sí? Nos vamos a emocionar. Tengo muchos recuerdos de su compasión. Y esa compasión es porque un día Dios tuvo compasión de su vida. Mi padre era un enamorado de Dios. Es más, cuando lo recordamos hoy día pensábamos: ¿qué estará haciendo allá? ¿No? ¿Qué estará haciendo con el Señor? Feliz. Ni se debe acordar de ninguno de nosotros. Debe estar chocho con su Señor. Así lo dijo cuando se iba yendo: me voy con mi Señor. ¿Sabe? Ser compasivo es algo maravilloso, que Dios lo quiere hacer en tu vida, porque en este mundo hace falta que aparezca su compasión. Hacen falta personas que nos amen aunque otros no nos amen. Hacen falta personas que, a pesar que hayamos hecho lo que hayamos hecho, puedan acercarse a nosotros para darnos esperanza, para decirnos: se puede, vamos, levántate, no te quedes ahí tirado. Amén. ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu papá? Compasivo. Tu papá es compasivo. Así que yo quiero invitarte en esta noche a que podamos nuevamente unirnos a esa línea de paternidad con Dios y aprender a ser como Él. Yo sé que tenés muchos ejemplos buenos y malos de tus padres, pero hoy yo te hablé de tu verdadero papá. Y tu verdadero papá es un papá compasivo. Es un papá de palabras dulces, de palabras suaves, de palabras tiernas, pero de palabras firmes. Es un papá que tiene poder para transformar las cosas que no son y hacerlas que sean. Así que yo quiero invitarte a que en esta noche te pongas de pie y podamos juntos en este Día del Padre poder decir: Señor, gracias,
porque hoy te estoy conociendo como un papá, como mi papá, compasivo. Ese papá que me hizo falta, que yo pensé que no lo tenía, pero que ahora lo tengo y no lo suelto. Amén. Cierre sus ojos un momento, por favor.